La respiración de los organismos acuáticos es un proceso interesante que conlleva varias estrategias adaptativas. Asimismo, la circulación viene de la mano e está íntimamente interrelacionada con este proceso fisiológico. En esta clase veremos cómo se realizan estos procesos en diferentes organismos acuáticos. Comenzaremos con la respiración. La respiración es un proceso de intercambio de oxígeno y dióxido de carbono que se realiza entre los organismos y su entorno. Existen tres estrategias principales que utilizan los organismos acuáticos. Estos intercambios de gases siguen las leyes de la física. Si bien en esta presentación no revisaremos estos capítulos, es importante que los lean para que comprendan estas estrategias. Comenzaremos por la difusión. En los organismos acuáticos, el flujo global del agua permite la difusión. Es el caso de las esponjas y los nidarios. Las esponjas tienen un flujo de agua que entra por los coanocitos al espongiocele y sale por el ósculo. El flujo introduce agua con oxígeno que se difunde por los tejidos y saca agua con dióxido de carbono. A diferencia de las esponjas, los nidarios utilizan contracciones musculares para crear el flujo continuo de agua y así llevar el oxígeno a sus tejidos. La segunda estrategia utiliza la difusión a través de la piel. Es utilizada principalmente por platelmitos o gusanos que tienen larga superficie corporal. Tienen húmedos y delgados tegumentos por los cuales se difunde el oxígeno y es acompañada por transporte circulatorio para llevar este oxígeno a todos los tejidos. Por último, pero no menos importante, es la ventilación. Esta estrategia requiere órganos especializados para el intercambio gaseoso. Uno de estos órganos son las branquias. Las branquias son evaginaciones de la superficie corporal y pueden ser internas o externas. Están compuestas por diferentes estructuras laminares llamadas lamelas. Estas láminas son primarias y secundarias, y en el esquema podemos observar cómo el agua pasa a través de ellas y es aquí donde se realiza el intercambio gaseoso. Los moluscos son unos de los organismos que utilizan las branquias para respirar. Las branquias son irrigadas por la corriente de agua inhalante. Cada lámina realiza el intercambio gaseoso y posteriormente la corriente exhalante realiza funciones de eliminación del dióxido de carbono. En los crustáceos las branquias aparecen como una modificación de sus apéndices. Por lo general se ubican debajo del caparazón, de tal manera que el agua es impulsada al interior del animal por debajo de su caparazón hacia las branquias y posteriormente sale por una apertura cercana a la boca. En el grupo de los equinodermos tenemos diferentes estrategias respiratorias. Por ejemplo, las estrellas de mar emplean tanto las branquias externas, llamadas pápulas respiratorias, así como la superficie de sus patas tubulares para respirar. Por otro lado, los pepinos de mar tienen algo llamado árbol respiratorio. Este se desarrolla como un bolsillo que sale del intestino, por lo que constituye una invaginación de la superficie corporal y debe considerarse como un pulmón en lugar de una branquia. Más adelante retomaremos el concepto de los pulmones. Ahora vienen los peces. En el ambiente acuático existe una amplia variedad de peces. En general, existe un flujo de agua unidireccional. El flujo recorre los arcos branquiales gracias al movimiento y contracción de diferentes aperturas que benefician el movimiento y la ventilación. Los peces dejan entrar el agua por la boca, la llevan a las branquias y sale por el opérculo. Las branquias toman el oxígeno del agua y lo dejan en la sangre. La sangre lleva el oxígeno a todas las células del cuerpo.
Las células toman el oxígeno y liberan dióxido de carbono. La sangre lleva nuevamente el dióxido de carbono hacia las branquias. A su vez, lo dejarán en el agua para comenzar nuevamente. Observe cómo el sistema circulatorio del pez recorre todo su cuerpo, transportando el oxígeno y dióxido de carbono. El segundo órgano especializado para la ventilación son los pulmones. Los pulmones surgen como repliegues o invaginaciones de la superficie corporal. En resumen, a pesar de las diferencias estructurales entre las branquias y los pulmones, los organismos difunden el oxígeno y dióxido de carbono a través de las células epiteliales que constituyen estos dos órganos. Los primeros animales que presentaré utilizando los pulmones son los peces pulmonados. Presentan órganos accesorios y sus pulmones presentan pliegues y bolsas que aumentan la superficie respiratoria. Otros organismos pulmonados utilizan la misma estrategia, como las tortugas de mar. Algunos peces, como la anguila y el salmón, tienen unida la vejiga natatoria al intestino. En la superficie pueden llenar la vejiga de aire o vaciarla. Las paredes de la vejiga natatoria son en gran medida impermeables al gas, dado que presenta una baja vascularización y están compuestas por una gruesa capa de tejido conjuntivo. En algunas especies se encuentra cubierta por una capa de cristales de guanina, que reduce aún más la permeabilidad. El contenido gaseoso de la vejiga natatoria varía según la especie, aunque en la mayoría el oxígeno es el gas principal. El proceso de intercambio de gases puede verse afectado por variaciones externas e internas. En un sistema equilibrado, algunos nutrientes son el combustible para el crecimiento de algas microscópicas, que son la base de la cadena alimenticia acuática. Sin embargo, en un sistema no equilibrado, el exceso de nutrientes causa el crecimiento excesivo de las algas. Estas algas mueren y se hunden hasta el fondo. Son descompuestas por bacterias que consumen oxígeno en el agua. Una exposición prolongada a la hipoxia produce un aumento en la cantidad de glóbulos rojos y, en consecuencia, se pueden observar cambios en el metabolismo y conducta de los organismos. La hipoxia ambiental es causada no solo por nuestros contaminantes, sino también por el calentamiento global. Como ya vimos, la respiración está íntimamente relacionada con el sistema circulatorio para hacer llegar el oxígeno a todo el cuerpo. Es por ello que ahora veremos esta parte. El sistema circulatorio se desarrolló no solo para transportar rápidamente oxígeno, sino también nutrientes a través del organismo. Para lograr esta función, los sistemas circulatorios utilizan tres componentes principales. Bombas, como estructura de propulsión. Un sistema de tubos o canales, a través de los cuales los líquidos pueden fluir. Y finalmente, un líquido que circula en el sistema. Los diferentes organismos utilizan distintas estrategias para hacer llegar tanto el oxígeno como los nutrientes a todo el cuerpo. Por eso veremos más adelante cómo estas diferencias se encuentran en los organismos. Comenzaremos por los tipos de bombeo. El corazón es una bomba que prácticamente todos estamos conociendo. Sin embargo, no es el único tipo de estructura de bombeo. Los órganos asociados, como los músculos esqueléticos, son capaces de generar gradientes de presión en movimientos corporales, tanto en los vertebrados como en algunos invertebrados como los artrópodos. Otras estructuras, como los vasos sanguíneos pulsátiles y los corazones en forma de tubo, presentes en invertebrados y en algunos embriones, utilizan pulsaciones denominadas peristálticas, que son ondas rítmicas de contracción muscular que permiten el flujo en una sola dirección. Finalmente, existen corazones con cavidades,
como los que usualmente conocemos. Se encuentran en invertebrados y vertebrados. El corazón puede asegurar la dirección del flujo utilizando válvulas y funcionan con cavidades de depósito o aurículas y cámaras musculares o ventrículos que actúan como la bomba. Los sistemas circulatorios contienen espacios, como ya he mencionado, por los cuales el líquido puede fluir. Pueden ser abiertos o cerrados. El sistema circulatorio abierto está en contacto directo con los tejidos mediante espacios llamados senos, que carecen de un revestimiento especializado. En cambio, el sistema circulatorio cerrado, el líquido permanece dentro de un sistema especializado de vasos sanguíneos, por lo que nunca tiene contacto directo con los tejidos. En la escala animal, la diferencia entre los sistemas circulatorios abiertos y cerrados no es absoluta. En el caso del sistema circulatorio cerrado, los vasos sanguíneos están conformados por varias láminas de células epiteliales formando el endotelio y las diversas túnicas. Es importante reconocer que el revestimiento y el calibre de la estructura está íntimamente ligado con su función. De esta manera, las venas presentan un diámetro mayor en la luz del vaso con respecto a los capilares. Los sistemas circulatorios mueven líquidos internos. La sangre circula a través de un sistema circulatorio cerrado. La hemolinfa circula por los sistemas circulatorios abiertos. En cambio, la linfa y la hidrolinfa son creados a partir de la sangre por ultrafiltración y se distribuye por el sistema linfático, que en esta clase no tomaremos. La sangre y la hemolinfa circulan en los sistemas circulatorios y constan de diferentes componentes. Pueden tener función de transporte de nutrientes, transporte de oxígeno, productos de desecho, inmunocitos, moléculas de señalización, y revisaremos cómo se compone cada uno de ellos. Ambos están compuestos principalmente de agua, que contiene iones y solutos orgánicos. También contienen glóbulos sanguíneos y concentraciones relativamente altas de proteínas. En los invertebrados, usualmente se encuentra la hemolinfa. Tiene proteínas que generalmente son pigmentos respiratorios del tipo hemocianina. Por otro lado, los vertebrados, los pigmentos están dentro de las células y las proteínas principales son la albúmina y las globulinas. La diferencia entre la hemoglobina, la hemocianina y la hemeritrina consiste en los centros que acarrean el oxígeno. En el caso de la hemoglobina, que se encuentra en los vertebrados, y la hemeritrina, encontrada en los anélidos, se utilizan centros con fierro para retener al oxígeno y transportarlo. Por otro lado, las hemocianinas que se encuentran en los artrópodos y moluscos utilizan centros de cobre para transportar el oxígeno. Existen células en general que se denominan hematocitos. Participan en el transporte, fagocitosis, inmunodefensa y coagulación, y se ha sugerido que en estas células tienen un origen común en los animales. En el caso de la sangre, se conoce de manera general el plasma y el paquete celular. Dentro del paquete celular reconocemos a los leucocitos, que están divididos de acuerdo a su función. Los monocitos se desarrollan como macrófagos y son parte de la fagocitosis en casos de infección. Los linfocitos actúan en el sistema inmunológico. Los basófilos actúan en la inflamación, los neutrófilos en la fagocitosis y los eosinófilos son citotóxicos. Además, encontramos las plaquetas que actúan en la coagulación y los eritrocitos que, como ya mencionamos, contienen a la hemoglobina para transportar el oxígeno.
las líneas de formación de glóbulos sanguíneos se lleva a cabo por un proceso llamado hematopoiesis. Cabe destacar que la composición de la sangre depende de los diferentes organismos, algunos con una gama más amplia de células inmunocitarias que otros. La composición de las proteínas que acarrean el oxígeno es diferente en los organismos. Sin embargo, es un tema muy actual hoy en día y de mucho interés. En el caso de la hemocianina, se ha descubierto no solo que los centros son de cobre, sino que también cambian y han evolucionado de acuerdo a los distintos organismos. Aquí les presento cómo es la hemocianina del caracol de agua dulce llamado Bionfalaria gravata. En la evolución se han desarrollado distintas estrategias para llevar a cabo la circulación y transportar el oxígeno y nutrientes a los tejidos. En los organismos más simples como las esponjas, los nidarios, los platelmitos, se carece de sistema circulatorio especializado, pero son capaces de propulsar agua a través de una cavidad interna por medio del movimiento de los flagelos, las contracciones de las paredes corporales o la faringe. Como ya vimos en la parte de respiración, el agua que es transportada lleva oxígeno y nutrientes, que son absorbidas por las células del organismo. Algunos poliquetos poseen sistemas circulatorios abiertos, pero algunos otros, como los oligoquetos, tienen sistemas circulatorios cerrados. La mayor parte de los moluscos tienen sistemas circulatorios abiertos. Sin embargo, existen moluscos como los cefalópodos que tienen un sistema circulatorio cerrado. El corazón sistémico bombea sangre oxigenada a los tejidos, mientras que los corazones branquiales llevan la sangre desoxigenada hacia las branquias para hacer el intercambio gaseoso. En los crustáceos branquiópodos se puede observar que hay sistemas simples abiertos con pocos vasos sanguíneos y un largo corazón tubular, mientras que en los crustáceos decadópodos se tiene un sistema abierto más elaborado, con un corazón similar a una cavidad muscular. Por otra parte, los tunicados y los cefalocordados tienen sistemas circulatorios abiertos complejos. Los tunicados o urocordados tienen un corazón tubular simple que lleva líquido por canales bien definidos, pero sin paredes, por ello son considerados un circuito abierto. Por otro lado, los cefalocordados tienen un corazón tubular o vasos sanguíneos contráctiles y vasos sanguíneos pulsátiles. Por ello, llevan el líquido a zonas bien específicas llamadas senos y por ello es un sistema circulatorio abierto. Por último, tenemos a los vertebrados. Los vertebrados presentan circuitos circulatorios cerrados. Pueden hacer el intercambio gaseoso a través de las branquias, los pulmones o la piel, dependiendo de los organismos, como ya vimos en respiración. Y cada uno de estos organismos tienen patrones circulatorios diferentes. En el caso de los mamíferos, constan de 2 bombas colocadas en serie, que se colocan en un solo corazón con 4 cavidades. La sangre viaja a través del lado izquierdo hacia los tejidos y de ahí se regresa al corazón del lado derecho. El lado derecho del corazón manda la sangre a los pulmones para reoxigenarla, regresándola al lado izquierdo para que vuelva a comenzar el ciclo.
Para que este fenómeno suceda, el corazón presenta una acción de bombeo en lo que se llama el circuito cardíaco. Existe una sístole, que es cuando el corazón se contrae e impulsa la sangre. Y también existe una diástole, que es cuando el corazón se distiende y la sangre entra del sistema circulatorio. Para que este proceso se lleve a cabo, se requiere la polarización y depolarización de las paredes cardíacas, y esto es precisamente lo que se mide cuando se hace un electrocardiograma. Es importante que reconozcan no solamente las estrategias en la escala animal, sino los tipos de bombeo, la dirección y los tipos de líquidos que corren a través de ellos. Cada uno de ellos tiene ventajas y desventajas con respecto a los ambientes donde viven los animales. Esto es todo por hoy. Agradecemos su atención. Les recordamos que deben leer los capítulos en el libro de Fisiología Animal de Moyes y Shuru. Gracias.